Bueno, una vez que ya habéis hecho las actividades, vamos a corregirlas y vamos a ir una por una explicando el porqué. La primera es la de la página 44 por detrás, la actividad 4. La segunda actividad 4, ¿vale? Hay dos 4, la última. Y dice, les bagages sont montés par le garçon. Estas frases están todas en pasiva y lo que tenemos que hacer es pasarla a activa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, lo primero que tenemos que tener claro es que en la oración pasiva siempre nos vamos a encontrar un complemento agente, que en este caso es par les garçons. Y como hemos dicho antes, el complemento agente de la oración pasiva se convierte en sujeto de la activa. Luego el sujeto de momento sería le garçon. A continuación tenemos que tener en cuenta cuál es el verbo de la oración activa, es decir, la que estamos escribiendo de nuevo. El verbo tiene que ser siempre monter, puesto que en la oración pasiva me aparece el verbo être con el verbo monter. ¿Y en qué tiempo verbal lo tengo que escribir? Pues en el mismo tiempo verbal en el que aparezca el verbo être en la oración pasiva. Es decir, si tengo son, el verbo monter lo tengo que poner en presente. Pues le garçon monte. Y ahora sabemos que el sujeto de la oración pasiva se convierte en complemento directo de la oración activa. Como el sujeto es les bagages, en este caso, en mi oración activa tendré que poner les bagages. Y ya tendría la primera oración hecha. Nos pasamos a la segunda. Y a la segunda dice, ce film devrait être vu par tout le monde. Y ahora pensamos, ¿cuál es el complemento agente de la oración pasiva? Par tout le monde. Luego el sujeto de mi oración pasiva va a ser tout le monde. Después, tengo que tener en cuenta cuál es el verbo. El verbo es vu, que es del verbo voir, ver. Pero me encuentro devrait être vu, debería ser visto. Y ahora tengo que pensar que el verbo être me lo encuentro en infinitivo. Luego, por lo tanto, yo el verbo être lo tengo que seguir manteniendo en infinitivo, tal cual, o sea, el verbo voir, perdón, tal cual me aparece el verbo être en infinitivo, verbo voir, lo mantengo en infinitivo, no puedo ponerlo en presente. Pero me encuentro que en esta oración tengo un verbo anterior, que es devrait, debería. Debería yo no lo puedo cambiar, ni lo puedo quitar, ni lo puedo cambiar. Luego, devrait, tengo que mantenerlo y pongo el infinitivo del verbo. ¿Por qué en infinitivo y no en otro tiempo? Porque el verbo être me lo encuentro en infinitivo. Y yo ya sé que en mi oración activa siempre tengo que poner el verbo en el mismo tiempo verbal en el que me apareciese el verbo en la oración pasiva. Luego voir. Y ya de momento tengo tout le monde devrait voir. Y a continuación, ce film. Todo el mundo debería ver esta película. Esta película debería ser vista por todo el mundo. Después me encuentro la tercera frase en la que tenemos les voitures seront achetées à la fin du mois. Y ahora pienso, ¿cuál es mi complemento agente? ¿Dónde está el par? No tengo. Como no tengo complemento agente, voy a poner la única opción posible, que es poner un on, que es ese sujeto impersonal que hace referencia a un conjunto de personas, ¿vale? Que puede sustituir tanto a nosotros como a un se. Se dice o decimos, ¿vale? Luego, si en mi oración no tengo ningún complemento agente, la única opción posible es poner on, así en toda la frase, ¿vale? Luego, ahora, a continuación, tenemos seront achetés. El verbo que tengo que utilizar ya sé que va a ser acheter. ¿Pero en qué tiempo verbal? Pues en el tiempo verbal en el que me aparezca el verbo être en mi oración. Es decir, seront está en futuro simple, pues yo voy a escribir achetera en futuro simple. Y después, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que tener en cuenta un pequeño detalle, que el verbo acheter tiene una irregularidad y es que en el futuro mantiene el acento grave que tiene en presente. Luego sería achetera, con tilde al revés, ¿vale? Y ahora tengo que continuar la frase. ¿Qué es lo que vamos a comprar? Los coches. Luego, el sujeto de mi oración pasiva se convierte en complemento directo de la activa. Luego, on achètera les voitures à la fin du mois. Y ya tendría mi frase hecha sin ningún problema. ¿Vale? Ahora nos vamos a pasar a la página 66 por detrás, en la frase B2. Y dice,
9 passeurs viennent d'être arrêtés. No nos vayamos a asustar con esta frase. Esta frase hay que pasarla a activa, ¿vale? Y tenemos el mismo problema de antes. ¿Dónde está el complemento agente? No existe, no tenemos ningún par. Luego, al no tener ningún par, ¿qué es lo que vamos a utilizar como sujeto de la activa? Pues on, la única opción. Ahora, el verbo que yo me encuentro es viennent d'être arrêtés. Y ahora pienso, ¿cuál es el verbo de la oración activa? Será arrêter. Pero ¿en qué tiempo verbal lo tengo que poner? Pues teniendo en cuenta que me encuentro viennent d'être, ese viennent d'être es un passé récent, un pasado reciente, la forma venir de más infinitivo. Luego, ¿qué voy a tener que poner yo? Pues voy a tener que poner on vient y mi verbo être escrito en infinitivo. Exactamente igual que la frase de arriba teníamos el devrait y le hemos puesto el verbo voir en infinitivo, ahora tenemos neuf passeurs vient d'être, el verbo venir lo voy a conjugar en tercera persona, puesto que tengo on, y el verbo arrêter, perdón, vient d'être, no vient d'arrêter, perdón, que se me ha ido. Y el verbo arrêter lo voy a tener que escribir en infinitivo. ¿Por qué? Puesto que yo me encuentro el verbo être en infinitivo. Luego mi verbo en la oración principal también va a tener que ir en infinitivo. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que tendría que poner a continuación? Pues la única opción. Es decir, el sujeto de la oración pasiva se convierte en complemento directo de la oración activa. Pues on vient d'arrêter 9 passeurs. Luego, en resumen, si yo no tengo complemento agente, utilizo on. Si yo me encuentro el verbo être en infinitivo, mantengo el verbo de la oración principal en infinitivo. Si delante me encuentro venir de, lo conjugo o lo concuerdo con la persona correspondiente. Que tengo devrait, como en el caso de la frase 2 de la página 44, exactamente igual, lo concuerdo con la persona correspondiente. ¿Vale? Si nos pasamos a la página 67 por detrás, ¿vale? Tenemos la actividad B4 y dice on transforme assumant en imprésence y volvemos a tener el mismo problema. En este caso, ¿cuál es el complemento agente de la oración pasiva? No sabemos cuál va a ser el complemento agente, por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos como sujeto on, ¿vale? Lo que antes teníamos en esta oración que nosotros hemos puesto en activa, ahora me la dan así, en activa. Luego, en la oración pasiva no me voy a encontrar ningún par. Entonces, voy a empezar por la primera parte. Como lo que tenemos que hacer es pasar a pasiva, voy a empezar a poner el sujeto de la oración pasiva, que será assumant, ¿vale? Ahora, tengo que poner el verbo être en el mismo tiempo verbal en el que yo me encuentro el verbo en la oración principal. Como tengo transforme, que está en presente, pongo el verbo être en presente. A continuación pongo el participio pasado de ese verbo, assumant et transformé. Y assumant, que es femenino, le tendré que poner una E. Ahora, ¿tengo complemento agente? No. ¿Por qué? Porque resulta que me encuentro un on como sujeto y yo no puedo poner assumant et transformé par on. Eso no se puede poner. Es decir, que si el sujeto es on, automáticamente desaparece el complemento agente y continúo mi frase como la tenía, en imprésence. Y ya tendría mi oración. ¿Vale? Si os fijáis en la frase número 3 de la página 44, tampoco tenía par. En ningún caso hemos puesto par on. Ni la frase de la página 66 hemos puesto par on. ¿Vale? Y nos vamos por último a la página 71. Y en la página 71 tenemos la B3. Y nos dice que la pasemos a activa. Muy sencillo. Buscamos cuál es el complemento agente. Complemento agente, les déplacements. Pues les déplacements lo escribo. Después, tengo que mirar. El verbo que voy a tener que utilizar va a ser affecté. ¿Vale? ¿Pero en qué tiempo verbal? Pues me fijo en el verbo être. Como el verbo être está en imperfecto, mi verbo affecté va a tener que estar en imperfecto. ¿De dónde sale el imperfecto? De la primera persona del plural del presente. Le quito la terminación ONS y añado las terminaciones de imperfecto. ¿Vale? Y ahora, por último, tengo que tener en cuenta que puesto que tengo que pasar activa,
en mi oración, en la oración que se me da en pasiva, tengo que el sujeto de la oración pasiva se va a convertir en complemento directo de la oración activa. Luego entonces, les déplacements affectés la santé mentale. Y ya tendríamos todas nuestras frases de nuevo hechas.